Saludos, buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana muy triste para Muy nosotros, triste, sí, ¿verdad? claro que sí. El pasado domingo fuimos impactados por la muerte, el fallecimiento, un accidente de tránsito de un amigo, de un compañero, de un colaborador, Joaquín Caraballo, ¿verdad? Que falleció en un accidente de Ay, tránsito. Y realmente fue un golpe muy duro para mí. claro, Usted sabrá, estuve fuera del país, no pude asistir a sus funerales. Pero bueno, esa es la vida, esa es la claro, vida. Hoy vamos a dedicarle el primer segmento de este programa a claro que hablar sí, sobre Joaquín, sobre lo que fue y lo que le ocurrió, ¿verdad? Porque cierto. la gente tiene que quedar documentada con respecto a lo que ocurrió y a lo que fue, ¿verdad? Y lo que representó para nosotros Joaquín Caraballo. También esta semana el gobierno ha estado viendo el impacto de la guerra entre Irán e Irak, sus efectos en la economía dominicana. Se han comenzado a tomar medidas para tratar de que el impacto sea menor en el país. Eh, y hay que ver esto con mucho cuidado porque aunque parezca lejos, no está lejos. Los efectos ya se están sintiendo a nivel global, ¿verdad? Sobre todo por el impacto que tiene en los precios del petróleo y sus derivados, por el impacto que puede tener los alimentos, entre otras implicaciones. Bueno, además, doctor, el proceso de cedulación, hay que verlo más allá del simple cambio de una cédula por otra, hay que verlo a profundidad, porque esto trae consigo la revisión del padrón electoral, pero Sí. además el registro civil, que es Ujú. lo fundamental, Claro, además de la claro. identificación. Y bueno, los planes para transformar la educación. Así que tenemos un programa con una parte luctuosa por el compañero que hemos perdido, pero también con los análisis de siempre, los comentarios de los temas que más impactan a la Correcto. República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con el desarrollo del programa. Bien, durante 5 años, el compañero Joaquín Caraballo, a quien perdimos el pasado domingo 15 de marzo en un accidente de tránsito en la avenida Independencia con Luperón, en el elevado de Mm, la Luperón con Independencia. Durante 5 años, Joaquín Caraballo, pues, fue prácticamente la voz que identificaba este programa. Con claro, él comenzamos prácticamente el exacto. programa con el resumen de la semana 360. Joaquín, un gran ser humano, periodista, un gran profesional. Primero yo digo ser humano, porque para mí primero está la Claro, persona. Un gran ser humano, de buen trato, afable, un gran profesional, una persona a la que traté por muchos años, pues trabajamos juntos primero en Diario Libre, yo en calidad de jefe de redacción y él en su calidad de reportero del área económica, un área en la que se especializó, y ujú, luego llegó a ser su editor de economía del periódico Diario Libre. Ahí compartimos por muchos años, hasta que salí en el 2021, y seguimos compartiendo aquí, haciendo la semana 360 en un resumen completo de noticias de la semana en Espejo 360. Bueno, luego Joaquín Caraballo pasó a formar parte del equipo de profesionales de Noticias SIN. Él dirigía la página web noticiasin.com porque Joaquín se especializó en el periodismo económico y también en el área del periodismo digital. Fue de los periodistas que logró ir asimilando los cambios tecnológicos y lo que trajo consigo la internet y la convergencia de medios de comunicación en el que los periodistas tenemos que, además de buscar la información, redactarla, compartirla en diferentes plataformas. Él entendió eso, lo claro, aplicó en Diario Libre, luego lo aplicó, eso fue base para que luego le sirviera de ascenso y pasara a dirigir la página digital de noticiasin.com. Así es que nosotros perdimos de manera particular a un gran amigo, a un gran compañero, una persona con la que conversaba regularmente. El pasado viernes, doctor, el viernes de la semana pasada, porque desgraciadamente esto coincidió con un viaje que hice a Puerto Rico, un viaje familiar.
El viernes de la semana pasada conversamos bien temprano. Me dijo que acaba de llegar de los Estados Unidos y participó en una actividad de formación invitada por el gobierno de los Estados Unidos. Y que acaba de llegar, de hecho nosotros no publicamos la semana de domingo pasado el resumen de noticias porque él me comunicó que acaba de llegar y no había podido realizarlo. Cosas que rara vez se ocurrían porque él de manera puntual entregaba ese resumen de información porque era una persona responsable, muy dedicada a su ejercicio profesional, muy ético, serio, ético, responsable. No porque esté muerto, porque aquí decimos de manera muy a veces alegre que los dominicanos siempre decimos que el otro es bueno cuando se muere. No, no. Nosotros lo decíamos y compartimos regularmente con él porque era nuestro amigo, nuestro compañero y manifestábamos eso de manera pública y clara en el ejercicio y cada vez que compartíamos como compañero, como profesional. Así que desgraciadamente uno tiene que compartir este tipo de cosas. La policía está investigando el accidente, murió en un accidente de motocicleta. Él le gustaba montar motocicleta, doctor. Joaquín incluso pertenecía a un club de motocicletas, de estos jóvenes que tienen su motocross y se van a montear, van para los campos, van en grupo, van de un pueblo a otro. Bueno, le tocó la desgracia del accidente de tránsito y desgraciadamente perdimos a Joaquín Caraballo. Mire, hay una paradoja en el caso de Joaquín. Sí. Es el siguiente, el domingo pasado precisamente, el primer tema que nosotros tratamos fue el de los accidentes de tránsito y la elevada cantidad de muertos. Recuérdese que a mí me tocó ese tema, ¿qué le digo yo? Enfocar de que en el mundo, este es el país, nuestro país ocupa el primer lugar, no solamente en accidentes, sino con los resultados nefastos. Entonces, en ese sentido, obviamente, fíjese, nosotros estamos de manera temporal en este mundo. Es así. Porque hay personas que se aferran a las cosas materiales y piensan que el tiempo no pasará y que todos vamos a ir al mismo lugar. Lo que pasa es que uno tiene la obligación, ¿verdad?, de cuidarse, pero que a veces tú te cuidas y el otro te descuida. Sí, claro. Ese es el problema. Entonces, fíjese, alguien me decía, mira, hoy estamos, mañana lo ignoramos. Sí, eso no sabemos. Pero sí creo que lo importante en el caso de uno es dejar huellas, porque tengo entendido que él era casado, tenía sus hijos. Tenía 2 hijos, sí. 2 hijos. Una joven de 21 años y una niña de 6 años. Exacto. Dejarle a los hijos un buen legado. Nunca he creído en legados materiales. Siempre he creído en legados, diríamos, educativos y económicos. De económicos no, espirituales. Claro. Económicos es lo de menos. ¿Sabes? El dinero easy go, easy come, como dice el americano. El dinero fácil viene y fácil se va. Pero lo que usted deja como ejemplo, como educación a sus hijos, eso no hay forma de que eso se desvíe cuando usted lo forma. Porque recuerde que hemos planteado aquí que el hogar para la educación, la escuela para la formación. En la escuela se aprende álgebra, aritmética, la historia, pero en el hogar se aprenden modales, buenas costumbres. Entonces, si queremos tener una sociedad mejor, mire por ejemplo los valores de Joaquín, que una persona que con su esfuerzo propio ocupó sitiales dentro de su, diríamos, su objetivo como periodista. Pero es muy lamentable la situación y uno aprovecha para enviar condolencias, ¿verdad? Y que las personas, pues, tenemos que resignarnos las cosas que vienen de lo alto. Usted sabe, yo no pude estar en su velatorio ni en el sepelio, yo regresé de Puerto Rico 4 horas después de que lo habían sepultado en el Jardín Memorial. A Manolo Quirós, un periodista muy reconocido, amigo nuestro. Sí, claro. Le tocó leer el panegírico, pero ahí también hubo unas palabras de su hija mayor, tiene 21 años. Ella decía que se sentía... ella sentía cómo hablaba cada uno de sus compañeros de su padre. Es decir, sintiendo que en los hechos su padre había dejado el legado de que la gente lo valorara como un ser humano ejemplar, un ser humano de buen trato, responsable,
con una valoración de un ejercicio profesional ético, ¿verdad? Claro. Comprometido, y eso, lógicamente, independientemente de que pierda su padre, le queda como legado, como mujer, que es lo Claro que que usted sí. está resaltando. Nosotros lamentamos profundamente el hecho. Claro, porque Yo sentí cuando recibí la información que había perdido no un amigo ni un compañero, sino un hermano, porque Joaquín yo lo apreciaba, lo quería, claro, nos juntábamos cada cierto tiempo. Y bueno, uno desear como cristiano al fin que pueda tener una paz eterna, ¿verdad? Es lo que uno aspira como ser humano, ¿verdad? claro. Para el alma de un compañero que uno valoró, apreció y que reconoce en su justa dimensión. Eh, y bueno, sus hijos, está consciente de que esa es la vida. Uno Sí, claro que sí. nace, crece, se reproduce, muere. Ese es un principio. Cuando ocurre este tipo de cosas, accidentes, que la gente muere joven, uno tiene que lamentarlo profundamente, Claro que sí. porque uno quisiera que un amigo, o aunque no sea amigo, viva 100 o más años y Ante que todo, sí, pueda crecer, sí, desarrollarse y hacer los aportes que debe hacer cada ser humano claro. a la humanidad. Ante todo, es muy doloroso cuando la persona fallece de un evento trágico. Es así. Porque si es un Porque usted no está proceso, preparado para eso, es un exactamente, proceso, como claro usted que sí, señala. Bueno, nosotros vamos a recordar siempre a Joaquín como lo que fue. claro. Un gran amigo, un gran ser humano, un gran profesional, un hombre comprometido con lo que sabía hacer, ¿verdad? Era comunicar como periodista al fin, y un hombre que siempre estuvo comprometido con las mejores causas, un hombre de bien, eh, ético, responsable. Vamos a recordar siempre a ese Joaquín afable, de buen trato. Descanse en paz, amigo Joaquín Caraballo. Vamos a la pausa. Indefectiblemente, toda guerra, y si es una guerra global, afecta a todo el mundo, tanto a los actores principales como a los que quedan en la periferia, ¿verdad? Como el caso de nosotros, que dependemos en un mundo global como el que vivimos, dependemos de todo, ahí está entrelazado todo. Pero en este caso, yo le he estado dando seguimiento por los noticieros internacionales y los análisis bien objetivos que se hacen. Y lo que está comprometido hasta ahora es solamente el 20% de la totalidad de los recursos, diríamos, petroleros que cruzan por el estrecho de Hormuz. Porque la mayoría de productores están en las orillas, ¿verdad? Ahí. Pero que la mayoría de ellos están aliados con Estados Unidos y con Occidente. Es decir, el que está un poco desacatado en ese asunto es Irán. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, ellos están atacando para dificultar, de hecho, habían creo que hundido un petrolero, me parece. Claro. Pero parece ser que las cosas están tomando otro nivel, una escalada, porque se han comprometido a defender ese tránsito. Y eso, ¿qué le digo? Puede poner las cosas más problemáticas, es posible, pero también están buscando una solución porque es que el mundo entero se va a ver comprometido con esa, porque hay una encerrona ahí con eso. Ahora, en cuanto a nosotros, sí, vamos a tener, ¿qué le digo yo? Efectos inmediatos, porque dependemos mucho de los combustibles fósiles, dependemos del petróleo, aunque tengo entendido que el petróleo que utilizamos aquí no viene de esa zona. No, no. Me parece a mí que no. Entonces quiere decir que los precios, aunque uno entendía que se iban a disparar por allá arriba, pero el asunto no ha ido, sí han aumentado, Sí. pero como que las cosas se han mantenido. Es más, de hecho, vi una información muy importante que había bajado unos puntos a nivel... Se mantiene fluctuando. Exactamente. Pero realmente el impacto de la guerra disparó los precios del barril de petróleo, que de hecho nosotros estuvimos comprando barril de petróleo antes de que estallara la guerra. Claro. En el rango de los $60 por barril. Claro, sí. Pero con la guerra se disparó a 100 y superó los $110. Sí. Y bueno, ya el pasado viernes sí. Fluctuaba a los 100, 99 sí. Dólares el barril. Es decir, que se ha mantenido fluctuando. ¿Pero por qué ocurre eso, doctor? Sí. Porque los países integrantes del G7, que son las grandes potencias,
decidieron liberar sus reservas petroleras. Estados Unidos liberó una gran parte de sus reservas petroleras, lo hizo España, claro. Las grandes potencias han ido liberando sus reservas petroleras. Y eso, lógicamente, mantuvo cierta estabilidad. Pero cuando estalla una guerra, se caen los mercados, se trastornan las bolsas de valores. Por esa zona, además de que por ahí circula el 20% del petróleo que se consume. Exacto. Por ahí también estuve leyendo que una gran parte de la urea que se consume a nivel global para los fertilizantes viene de esa zona. Cierto. Y eso también está siendo afectado, pero te impacta también los fletes. Claro. Es decir que esto está teniendo un impacto económico, además del impacto político, social, la cantidad de muertos que está provocando la guerra, eso está teniendo impactos terribles para los diferentes países, es decir, a nivel global, y en función de eso, cada país, cada gobierno tiene que prepararse, porque Trump ha calculado que la guerra va a durar 4 semanas, pero es posible que eso se prolongue, ¿verdad? Claro, pero déjeme decirle porque algo. Cálculos similares hizo Estados Unidos cuando atacó a Irak, recuerde. Claro, sí. Sin embargo, eso se prolongó en el tiempo. Pero a mí me preocupa algo, y es lo siguiente, es que en un país como el nuestro, las cosas que suben nunca bajan. Ah, bueno, eso sí. Entonces aquí de cualquier quita paja, para usar un término popular, están enseguida aumentando precios para todo. Entonces, oiga cuál es la mecánica de aquí. Le suben, por ejemplo, un impuesto a una caja de cerveza, póngale tú 10 pesos, un ejemplo. Entonces, los detallistas que van, por ejemplo, al consumidor, le suben 5 pesos a cada cerveza. Claro. Eso que hace es que ganan mucho más los intermediarios y el que recibe la carga pesada es el consumidor. Por eso es que el gobierno debe tener mucho cuidado en la forma que focaliza el impacto, no sacrificando a los que siempre han estado sacrificados, sino que podría sacrificar también su política de gasto. Lo primero que tuvo que hacer el gobierno fue hacer una revisión de los precios de los combustibles. Eso fue lo primero que hizo la semana pasada. Revisó los precios de las gasolinas, la premium y la regular, le incrementó 5 pesos. También revisó los precios del gasoil regular y premium, le aumentó 5 pesos. Mantuvo los demás combustibles a precios que estaban anteriormente. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Bueno, que se ha visto la necesidad de hacer esa revisión. Tenía 38 meses que no se revisaban los precios de los combustibles porque el petróleo fluctuaba entre los 60, 65 dólares y el gobierno amortiguaba los precios con el subsidio. ¿Qué ha dicho el gobierno? Bueno, que ante la situación del incremento de los precios del barril de petróleo, que se disparó a 100 dólares el barril, bajó a 99, 98 esta semana, pues tuvo que revisarlo y pese a que incrementa 5 pesos en las gasolinas premium y regular, y gasoil regular y premium, pese a eso, el subsidio se disparó. El subsidio que tiene que hacer el gobierno para que la gente reciba los combustibles a los precios que lo está recibiendo, se incrementó en 544 millones, está hoy subsidiando en 3.000 millones de pesos la factura del combustible cada mes. Pero yo quiero hacer un inciso de orden ahí. Pero a mí me gustaría saber de los gurús de la economía de aquí, que expliquen a nosotros, los que no sabemos de nada, la distribución de ese incremento. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una serie de subsidios, que lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, a sectores que se benefician de eso y que no sufren los rigores de esa escalada, porque tienen un subsidio, tienen asegurado. ¿Usted entiende? Es como que para ellos está congelado el aumento de precios y entonces eso se derrama en la población que no tiene forma de defenderse. O sea, lo que yo me gustaría, porque aquí hay muchos gurús que dicen cosas y cada cual tiene razón, claro, en el sentido, pero ¿qué le digo? Como que yo no entiendo por qué se dispara tanto de un subsidio, eran de 500 millones y pico que había, ¿no? No, eran mil y pico. Mil y pico, pero a 3.000. Sí, eso es una cosa exagerada. Claro. No sé, me parece como que, bueno, pero que usted sabe cómo es que realmente los que saben son ellos, los que tienen el mando, ¿verdad? Pero sería buena idea de que se tuviera cuidado con eso. Sí, lo que pasa es que cada vez que se dispara el precio del barril de petróleo, se dispara la factura petrolera. Entonces, cuando tiene que comprar mucho petróleo o sus derivados, y tienes que venderlo con un subsidio, se te dispara también el nivel de subsidio que tú estás colocando para que la gente reciba los combustibles a precios más o menos. ¿Usted sabe por qué se le comenta eso? Perdón que lo interrumpa. ¿Sabe por qué le comenté eso? Porque aquí
cada vez que subía alguito el petróleo, le subían a la gasolina, pero cuando baja, no le bajan. Sí, hubo un momento en que lo frizaron porque, según la explicación que se dio en ese entonces, estaba dentro del rango en que el gobierno se comprometía a no revisar. No sé si esa revisión implicaba que el gobierno tuviera algunas entradas para amortiguar lo que fueron los subsidios anteriores, pero parece que no, según lo que ellos explican, porque dicen que siguen subsidiando. A lo mejor esos subsidios son productos de esos sectores que usted dice que se benefician Claro y que que, sí, de una forma u otra el gobierno va protegiendo. Es posible que sea eso, claro ¿verdad? que sí. Pero bueno, estamos sintiendo el impacto de la guerra. Eso es real. Yo creo que el gobierno que ha estado reuniéndose, esta semana el presidente reunió el Consejo de Ministros, ha estado reuniéndose, debe seguir analizando el impacto que esto está teniendo y que puede tener en la economía, para evitar que además del incremento de los precios de algunos de los combustibles también se puedan disparar los precios de los alimentos. Claro. Si hay que desarrollar alternativas de incremento de producción de productos de ciclo corto para que los alimentos no se vean impactados, desarrollar alguna estrategia, pero buscar las vías, las alternativas para ir blindando nuestra economía de manera tal que el impacto no sea tan brusco. Exacto. Como pudiera ser si no nos preparamos como país, ¿verdad? Con medidas que puedan amortiguar el golpe de lo que pudiera venir si la guerra se prolonga, claro, como creemos que pudiera ser, porque no se trata solo de una guerra política, no se trata sino de una guerra que involucra la parte religiosa, la parte de la creencia, con sectores que a veces están dispuestos a perder hasta la vida por la causa. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, tú tienes que estar preparado para una guerra a una mayor escala que la que se está dando en estos momentos, independientemente de que el presidente Trump entiende que pudiera terminar en 4 semanas, pero ya vamos a la 4ª semana y la guerra todavía se está recrudeciendo con los ataques que está haciendo Irán, defendiéndose, ¿verdad?, ataques a zonas controladas por los Estados Unidos, donde los Estados Unidos tienen intereses o donde Israel tiene intereses. Pero recuerde que en toda guerra hay también una política de desgaste. Es así. Y en este caso yo entiendo de que los norteamericanos saben lo que hacen. Sí. Porque ellos no se aventuran a hacer cosas si no tienen bien planificado lo que van a hacer. Claro, claro, es así. Y por eso lo planificaron también, que por eso usted observa que el ataque a Irán, sí, de parte de Israel, apoyado por Estados Unidos, se da después de que Estados Unidos asegura el petróleo de Venezuela. Es decir, que tiene todo calculado, pero todas las guerras son costosas. Estados Unidos ya tiene una inversión de más de 180.000 millones de dólares. Pero que ellos invierten para ganar. Bueno, porque entonces, son grandes productores también de armas, ¿verdad? Claro. Es así. Claro. Bueno, vamos a la pausa. La Junta Central Electoral ha comenzado un proceso interesante de cambio de la cédula de identidad y electoral. Aunque no ha comenzado el proceso abierto a todo el público, porque ha fijado la fecha para el 12 de abril, pero sí ya ha comenzado a entregar ese documento a figuras públicas, a personalidades, incluyendo el presidente de la República, la primera dama, la vicepresidenta de la República, a jueces, fiscales y otras personalidades. Y bueno, está tomando las huellas, los datos de los empleados públicos, pero el proceso formal y abierto a todo el público comienza el 12 de abril. Este proceso, ¿por qué queremos abordarlo así con anticipación? Porque es un proceso muy importante para el país, porque no es solo el cambio de un documento, que está vencido y había que cambiarlo, o hay que cambiarlo. Eso implica algo más. Ese proceso implica cambiar la cédula, implica la revisión del padrón electoral, porque cuando usted cambia la cédula, usted está revisando el padrón, y eso también implica una revisión exhaustiva del registro civil, que es el registro de datos de todos los que vivimos en la República Dominicana. Niños, jóvenes, ancianos, es decir, todos los que vivimos en la República Dominicana. Entonces, este proceso coincide prácticamente con el año preelectoral, en el que la Junta no solo estará concentrada en el cambio de la cédula, que será un proceso arduo de un año completo de trabajo en todo el territorio nacional. La Junta también tiene que adentrarse en los procesos internos de los partidos políticos para elegir los candidatos
presidenciales, vicepresidenciales, a senadores, a diputados. Ese proceso lo va a dirigir la Junta Central Electoral porque legalmente así está establecido. Debe montar esos procesos. Y luego montar unas elecciones municipales, unas elecciones presidenciales y otras elecciones congresuales. Son 3 elecciones y pudieran ser 4 si hay una segunda vuelta en las elecciones de 2028. Es decir, que estamos ante un proceso que aunque la gente lo vea normal, tenemos que verlo en la dimensión en que debe verse este proceso. Porque, como les he dicho, además de cambiarte el documento de identidad electoral por uno más moderno, con tecnología de punta, con seguridad, un documento moderno, con más datos que tenemos actualmente, también está de por medio revisión del padrón electoral para fortalecer el sistema político y el registro civil. De ahí van a salir muchas cosas. Mire, y la Junta debe estar preparada para ir dando respuestas a todo lo que vaya surgiendo y al mismo tiempo dar respuesta a los partidos políticos en la elección de sus candidaturas y al proceso electoral del 28. Déjeme decirle algo. Cuando usted va a emprender un viaje, usted que maneja, ¿verdad? Sí. Usted revisa su vehículo. Claro que sí. Porque usted no sale así, sin saber si una bujía está mal, se va a quedar en el camino. Es así. Para nadie es un secreto que ese registro civil ha sido vulnerado, no solamente por organismos extranjeros. Aquí hay que llamar las cosas por su nombre aquí, ¿eh? Usted no puede estar, yo por lo menos llamo las cosas por su nombre, porque los escándalos que ha habido ahí en ese lugar implicaron hasta una embajadora que hubo aquí, un embajador gay, embajadora, porque le dije que es mujer. Sí. Que yo no me tengo que meter en eso, eso son problemas. Sí, está bien, porque pero, él dice que tiene su esposo. Claro. Su problema, pero no, aquí eso no funciona. Entonces, va y le cancelan, un hecho insólito, la visa a un presidente en este momento, ¿verdad?, de la Junta. Señor, una cosa insólita. Porque no se prestó para lo que querían los Estados Unidos. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, eso debe ser una cuestión de alarma, a menos que no estuvieran comprometidos y confabulados los que estaban alrededor en eso. Que, o sea, esa intervención, esa intromisión en el registro civil. Entonces, gracias al Señor que las cosas fueron cambiando. Pero eso no se había visto nunca. No, eso nada más se ve aquí por la debilidad institucional que tenemos nosotros ante todos los políticos que tenemos aquí, que nos dirigen. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que ese registro hay que hacerle una auditoría forense, oiga bien, con organismos y si se quiere hasta internacionales, qué sé yo, FBI, yo no sé lo que usted crea, yo no sé, pero porque el gobierno no confía mucho en la gente de aquí tampoco, ciertas cosas. Quiero decirle con esto lo siguiente. Todos los días hay un escándalo de una persona que tiene una cédula dominicana, que hasta es candidato a un... Pero usted no es dominicano, usted aparece... No sé si usted me está siguiendo. Sí. Yo estoy citando algunas pinceladas pero, doctor, que deben llamar la atención. Pero el proceso va a limpiar el registro si hay algún problema. Sí, pero que es una promesa. Ahora, que yo la quiero ver en la práctica real. Bueno, pero tenemos que hacer el proceso para verlo en la práctica. Entonces, pero hay un asunto más grave, porque recuerde que hubo un caso que tratamos aquí de una oficial de Estado Civil que en contubernio con unos delincuentes le estaban facilitando documentos a gente en Peravia. ¿Usted recuerda ese caso? Claro que sí. Entonces, ¿dónde quiero ir? Si había una oficial del Estado Civil involucrada, ese es el funcionario que puede asentar a un ser humano en el registro civil. ¿Por qué yo le digo que auditoría forense? Porque precisamente hay que auditar esos registros, a ver cuál es la base de sustentación que tienen. Sí. ¿Usted me está entendiendo? Porque pueden pasar casos de gente que tenga documentos legales y ilegales, aunque no merezcan tener estar asentado en el registro civil dominicano. Por eso lo de los forenses, porque entonces hay lo que le llaman la suplantación de identidad, que eso ha sido un negociazo aquí. Sí. Y óigame, y el registro ha tenido gente adentro, que tienen poder, lo que usted acaba de decir ahora. Sí. Porque un oficial de Estado Civil, aunque sea, por ejemplo, de un campito lejano por allá, es parte de ahora, eso que estén asentados, a menos que se haga esa autoridad forense que usted dice, eso pudieran pasar. Ahora, el que tenga un documento que no tenga una sustentación en el registro, que no tenga su acta de nacimiento, todo lo que se necesita para sacar una cédula a un ciudadano, sí, pero ese va a tener problemas porque no le van a dar la cédula. Pero le voy a decir una cosa,
es que yo dudo que haya muchos dominicanos aquí que tengan ese problema. No, yo no me refiero a dominicano, al que esté en el registro. Ahí le voy. El que esté en el registro. Porque no, porque si usted es dominicano y sacó su acta de nacimiento, tú tienes su documento. Ahora, el dominicano no tiene que pagar para que lo asigne el registro civil. Exacto, entonces es una mafia que ha habido ahí. Ese es el punto. ¿Entiendes? Entonces, esos van a tener problemas. Bueno. Si alguien se la agenció suplantando una identidad de alguien, de otra persona, y tiene una cédula, porque hay gente que ha pasado muchísimo trabajo, que tiene su cédula, ha venido otro individuo y le ha suplantado su documento y ha pasado múltiples trabajos. El que pueda demostrar que esa persona es el que va a tener registro, no va a estar en el registro, y eso va a permitir que depuremos en gran medida el registro. Pudieran pasar esa gente que, por contubernio entre el oficial de Estado Civil y otros individuos, pudieron registrar a personas, eso pudieran pasar. Ahora, los que no estén bien registrados con documentos no van a pasar. Mire, nosotros tenemos aquí muchos caballos de Troya. Caballo de Troya, usted sabe que es la leyenda griega. El enemigo de adentro. Le metieron, adentro. Porque inclusive aquí hay hasta funcionarios confabulados contra este país, que yo no estoy inventando nada. Eso está ahí en los medios, está ahí. ¿Verdad? Entonces, son personas que todavía tienen facultad para tomar decisiones. Entonces, yo creo que aquí debe haber una voluntad política real y expresa para que ese registro civil, que es lo más delicado que tiene un país, cuando te viene a ver... hay que estar sentada la población. Hay que estar. Bueno, pero hay que desearle mucho éxito a la Junta. Va a asegurar 9.4 millones de personas. Tiene habilitados 190 centros en todo el país. Van a trabajar de lunes a domingo, incluyendo días feriados. Exacto. Y hay un sistema establecido en 8 puntos de la capital y varias provincias. Donde usted puede, haciendo una cita, si se quiere cedular fuera del mes en que usted cumple años, puede hacer una cita y puede ir entre 11 de la noche y 7 de la mañana. Se puede cedular en horas de la madrugada haciendo una cita de manera gratis. Es decir, que la Junta no va a descansar ni siquiera en horas de la madrugada para dotar a los dominicanos de la cédula de identidad y electoral. Yo aspiro a que los líderes de los partidos políticos, el empresariado, la sociedad civil en su conjunto, pueda respaldar este proceso, porque es un proceso importante para la estabilidad política y social de la República Dominicana, para el fortalecimiento de la democracia, porque vamos a tener una cédula nueva, más segura, ¿verdad?, con los datos nuestros más protegidos. Claro que sí. Tendremos un documento moderno, vamos a limpiar el padrón de electores y aspiramos a que también limpiemos el registro civil, que es lo más importante. Digo que ojalá la Junta pueda contar con el respaldo del liderazgo político nacional que la acompañe en este proceso, de los diferentes sectores sociales y económicos, porque tiene un gran desafío. Primero, dotar 9.4 millones de personas de su cédula, limpiar el padrón y el registro y, al mismo tiempo, dirigir los procesos internos de elección de los candidatos de los partidos políticos y organizar las elecciones del año 2028. Vamos a la pausa. La educación, al igual que la salud, es lo más importante para un pueblo. Un pueblo sin educación, sin buena salud, también sin seguridad jurídica, es un pueblo que no avanza. Nosotros, desde hace un buen tiempo, que incluso marchamos por las calles del país reclamando más recursos para la educación. De hecho, logramos un 4% por las marchas aquellas que se hicieron de las sombrillas amarillas. Nosotros hace mucho que venimos reclamando educación de calidad. Bueno, ahora que este gobierno se ha propuesto fusionar los Ministerios de Educación Superior y el Ministerio de Educación, también se han propuesto una revisión de la situación de la educación en el país. Lo digo porque el presidente de la República, Luis Abinader, ha colocado al frente del Ministerio de Educación Superior a Rafael Santos Badía, que es un hombre que logró muy buenos resultados en el Infotep, en la formación de cientos de miles de técnicos, pero además que es el hombre que fue responsable de elaborar la propuesta educativa del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, pues los ha colocado ahí con la responsabilidad de lograr esa fusión, pero hacerlo acompañado de un proceso de revisión de la situación de la educación dominicana. ¿Qué ha dicho Rafael Santos? Bueno,
que van a retirar el proyecto de fusión del Congreso Nacional para buscar un consenso, doctor. Buscar un consenso con el liderazgo político y social. Si no me equivoco, se está reuniendo con los expresidentes de la República, con el liderazgo de los partidos de oposición, se está reuniendo con los diferentes sectores que inciden en el sector educativo, con la cúpula de la ADP, para debatir en un foro ese proyecto de fusión y luego elaborar un proyecto de ley para someterlo al Congreso Nacional. Pero ese proyecto de ley también irá acompañado de una revisión de la currícula escolar. Y eso es importante porque si bien logramos los recursos para la construcción de aulas, para la construcción de laboratorios, aunque haya muchas aulas todavía escuelas sin laboratorio, también se necesita reformar la currícula escolar para que tengamos en las aulas un plan de trabajo que, ejecutado por buenos profesionales, por buenos maestros y por el área administrativa de las escuelas y del Ministerio de Educación, pues nosotros entonces podamos avanzar a una educación de calidad. Yo creo que es importante, este es un momento importante y Rafael Santos Badía tiene un gran compromiso y que ojalá se puedan poner de acuerdo, porque yo recuerdo que desde aquel plan decenal de educación, aquí eso no se ha revisado, eso hay que revisarlo para ver qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños, para ver también cuál es el nivel de los maestros que tenemos en las aulas, para ver con qué contamos en materia de recursos, para partir de ahí con un plan y el compromiso de todos, entonces avanzar a una educación de calidad, que es a lo que aspiramos todos en el país, doctor. Mire, hay que partir de lo siguiente. La obligación fundamental del Estado es con la educación básica. Sí. Esa es la obligación principal del Estado. El Estado tiene el compromiso, ¿no?, la obligación legal y moral de educar a las personas, de educarla en el sentido, claro, ¿verdad? Cuando estamos educados en términos global, ¿verdad? Primaria, por eso es que es obligatoria, la educación primaria, la secundaria, que le llamamos ahora, no sé cómo han cambiado, pero en mi época... Ahora llamo media. Intermedio, sí, ok. Media. Hasta ahí es la obligación del Estado. Ahora, el Estado tiene una universidad, que es la Universidad Autónoma, que es la Universidad del Estado Dominicano, que tiene autonomía, por eso se llama autónoma, tiene independencia financiera, salvo que el Estado es que le inyecta los recursos. Entonces, esa cuestión de, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, etcétera, ya es algo, una modernización, ¿verdad? Pero que yo no creo que deba fusionarse, es mi opinión como persona, porque, ¿qué le diría yo? Cada cual tiene su, claro, ellos tendrán su visión y la van a concatenar con los intereses nacionales. Pero lo que quiero decir con esto es que el Ministerio de Educación, ¿verdad?, es una cosa y el Ministerio de Educación Superior es otra. Claro, hay un debate sobre eso. Exacto. Hay un sector que está opuesto a la fusión. Exactamente, claro. Yo me sumo a eso, como yo fui maestro cuando era más joven, pero que, ¿qué le digo? Sin embargo, uno tiene que estar también de acuerdo con los tiempos. Claro. Y ahí las cosas han ido cambiando de manera acelerada. Ahora, en otro orden también creo que cuando se menciona, por ejemplo, el 4%, yo siempre tengo que decir lo siguiente, que el 4% no ha sido utilizado de la manera con que fue concebido. Eso debe ser parte del debate. Eso pienso que yo. Que se utilice bien. Debe ser fundamental eso. Claro. Debe ser parte del debate. Claro. Porque sin recursos usted no puede impulsar un proceso de reforma. No, lógico. No es posible. Diríamos que es el ministerio que tiene mayor presupuesto, diríamos, ¿verdad? Sí, doctor, y con respecto a lo que usted decía, que el Estado tiene la responsabilidad de la formación inicial, básica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un problema, y es que esa educación inicial y básica ha sido de muy mala calidad, se ha ido deteriorando, y necesitamos formar buenos talentos, necesitamos formar a jóvenes para que cuando lleguen a la universidad puedan entonces lograr una formación a nivel profesional que nos permita ser más competitivos, ¿verdad? Pero el Estado Dominicano, como usted decía, tiene su universidad pública y también está la educación privada a nivel superior, que lógicamente es moldeada y supervisada, dirigida por el Estado Dominicano, porque el Estado tiene que definir lo que necesita como en términos de formación de los profesionales. Yo tengo que hacer una acotación de orden. Mire, usted sale, a mí me lo dijo eso una persona ligada a la educación, me dijo, mire, usted sale a buscar, por ejemplo, un electricista calificado y le da trabajo.
le da refrigeración en mecánica. ¿Por qué? Porque todos están ocupados. Claro. Pero usted va a salir a buscar un abogado y aparecen 50. Bueno, y pero aparece uno por, que lo hace más barato por que eso otro. digo que es importante el proceso de discusión, Ahí debate voy, sí, para la pero- reforma, pero- porque quizás lleguemos a ese punto, es decir, formemos lo que necesitamos. Pero es lo que le estoy hablando. Porque es que Claro. en un país como el nuestro, mire, Claro. nosotros tenemos más universidades, Sí. por ejemplo, que Francia. Que Usted no lo va a cualquier país creer. desarrollado, claro, es verdad. Usted no lo va a creer. Claro. Entonces, ¿qué le diría yo? Aquí la gente realmente que estudia para buscar un empleo, eso no tiene sentido. Sí, No tiene pero sentido. es importante Nadie te me copia. sí, claro, perfectamente. Es importante ese debate porque ahí pudiéramos también discutir la necesidad de formar lo que necesitamos para el desarrollo. Bueno. Si necesitamos 20 médicos, formemos 20 médicos, Bueno, pero no formemos 800. Bueno, porque pero el ministro, Claro. el actual ministro de Educación Superior, ¿verdad? Ajá. Dio en el clavo con Infotep. Sí. Porque él lo ha dicho en el programa. Claro, ahí, claro. Que hay que focalizar también en la formación técnica. Técnica, para que la claro. gente tenga de dónde Todo vivir. eso debe estar en esa Claro, discusión claro. de la oposición y el gobierno para, si hay que fusionar, fusionamos. Si no es necesario fusionar, que no se fusione, pero que haya una política clara, definida, Claro. un plan que podamos aplicar y que podamos decir, en 5 años, en 10 años, vamos a tener una educación totalmente diferente. Claro. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Espero que sí. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en el impacto que está teniendo la guerra entre Irán e Israel, el apoyo de los Estados Unidos a los israelíes, ¿verdad? Las medidas que están tomando en la República Dominicana para mitigar esos impactos de la guerra. Y bueno, la entrada en operación de la Fuerza de Eliminación de Pandillas y los preparativos para la Semana Mayor. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.